Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo. Por eso que te mereces tu lectura bonus especial, mi querido Virgo. Muy bien. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo, cariño. Tú te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Virgo, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como si estuvieran reunidos muchos niños, pero también personas adultas, jóvenes. Pero es como que me da la sensación de que muchos de vosotros o tienen una foto en la cual de repente tú eres muy jovencito o jovencita y detrás de ti, mi querido Virgo, hay una persona que pone sus manos en tu hombro. O de repente tú tienes esa percepción que alguien te toca los hombros, cariño. Pero no lo tomo como algo negativo, no lo tomo como de repente una energía mala, no. Es como una energía muy familiar, cariño. Entonces, siento, mi querido Virgo, que hay una energía que te acompaña desde ese instante, desde ese momento. Pero o tú lo tienes en foto, lo tienes en cuadro, o posiblemente me dice Richard, yo también tengo lo que es una imagen así en mi recuerdo de una persona muy especial que me tocaba lo que es el hombro. Una energía muy familiar, sinceramente, muy familiar. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa, carta guía, carta consejo con el tarot Z. ¿Qué me quieren decir, vale? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Esta carta guía, carta consejo, mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta del 10 de bastos, corazón. Yo lo que siento, Virgo, siento que tú me dices, Richard, yo lo que quiero en estos momentos es rescatarme. Yo lo que quiero en estos momentos es darme lo que es una oportunidad o busco lo que es una oportunidad. Posiblemente, mi querido Virgo, tú sientes que muchas personas están como perdidos o que simplemente no terminan de entenderte también. O muchas personas no se dejan ayudar. Pero tú no quieres arrastrarte con esa energía. Tú no quieres prácticamente, como se dice, podrirte con el resto de las manzanas. Es como ese ejemplo en la cual dicen, si en una caja de manzanas hay un manzano podrido, ese manzano podrido contamina lo que es al resto. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Y esto es cierto, cariño. Al menos ese refrán sí es cierto, ¿vale? Ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, yo sinceramente ese refrán no lo acepto, ¿vale? ¿Por qué, Richard, no lo aceptas? Porque ese refrán te da a entender que con las personas que tú te rodeas prácticamente vas a ser como ellos o eres como ellos.
Y no es así, Virgo, ¿vale? Yo me he rodeado con personas, cariño, que han sido trabajadores de la calle, trabajadoras de la calle, personas que a lo mejor de repente también han venido a mí queriendo de repente hacer algún tipo de daño, pero luego conversando, porque yo soy una persona un poco muy psicólogo para hablar con esto, ¿vale? No estoy titulado, pero me gusta estudiar a la persona. Y luego me han dicho mi intención era de repente robarte, etcétera, etcétera. Y me he vuelto amigos y todo de ellos, pero yo no soy así. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente, cada persona no se deja influenciar por los demás. Pero bueno, por eso que yo ese refrán, ese último, dime con quién andas y te diré quién eres, yo no comparto ese refrán, sinceramente. Pero de las manzanas podridas sí. Entonces, yo lo que siento, Virgo, que tú quieres rescatarte, que tú quieres una oportunidad, porque tenemos lo que es la carta del 10 de bastos. Si tú te das cuenta, esta imagen representa a Egipto, las pirámides. Pero aquí, cariño, hay muchos personajes que a lo mejor de repente por buscar tesoros o por buscar las cosas fáciles, pues simplemente han terminado pereciendo. ¿Por qué te digo que han terminado pereciendo? Porque aquí hay águilas carroñeras, cariño. ¿Para qué? Para comerse ese cuerpo que ya prácticamente ya no tiene vida, ¿no? Entonces, ¿qué me dice Virgo con esta carta? Posiblemente tú, Virgo, no encajas en un lugar, sacerdote, sacerdotisa. No encajas de repente con los sentimientos de una persona, no encajas con el carácter de una persona, no encajas de repente en un trabajo, en un proyecto, etcétera, etcétera. Y siento, Virgo, que tú te estás dando cuenta, porque aquí hay un personaje que mira para adelante, no quiere mirar atrás, ya no quiere continuar con esa energía tan negativa, sacerdote, sacerdotisa. Tú no estás encajando en una situación, Virgo. Entonces, yo lo que te aconsejo, Virgo, tú tienes que rescatarte. Esto no tiene nada de malo. Richard, me siento mal porque hay una persona que siempre me busca, pero luego cuando está bien desaparece, me dice que no puede vivir sin mí, que yo soy una persona muy importante, pero luego me ignora y entonces yo le he bloqueado. Le he sacado de las redes sociales, no quiero saber de esta persona, pero me he enterado que lo está pasando mal. Eso ya no es tu problema, Virgo. Tú lo has dado muchas oportunidades, tú has estado por él o por ella muchas oportunidades, pero si esta persona no cambia, si esta persona, cariño, pues simplemente no se ayuda a sí mismo, eso ya no es tu problema, Virgo. Yo siento que algo como que te remuerde la conciencia. Hay algo esto. El otro mensaje también, mi querido Virgo, vamos a suponer que tú estás en un trabajo, en un proyecto, y tus jefes o los encargados, pues no te dan lo que es tu valor. Pero tú me dices, Richard, ellos me contrataron cuando yo no tenía trabajo, ellos pues simplemente me hicieron, de repente me arreglaron los papeles, ahora la empresa pues está un poco mal, pero sin embargo ellos tienen su sueldo alto, yo no, y creo que voy a buscar otro trabajo, como ejemplo. Pero me sabe mal, Richard, porque ellos hicieron algo por mí. Vale, cariño, ellos hicieron algo por ti, pero tú trabajaste para ellos. O sea, gratis no te lo han dado, Virgo. Entonces, no te sientas mal por eso. Y si este mensaje también lo relacionamos con los hijos. Richard, tengo un hijo, tengo una hija que yo lo aconsejo y lo aconsejo otra vez y otra vez, no me hace caso, pero luego me da pena cómo termina su historia, su situación, estoy cansado, estoy estresado, creo que mejor ya no voy a decir nada, me voy a preocupar más en mí, pero Richard me sabe mal porque son mis hijos. Cariño, nosotros, ustedes como padres, no digo nosotros porque yo no tengo hijos, ustedes como padres, cariño, hasta los 18 años, los 21 años, pues simplemente tienes que estar pendiente de ellos. Pendientes, hasta que crezca plumas en sus alas y desplieguen sus alas y encuentren lo que es su camino. Pero cariño, tú no vas a estar siempre rescatándole a ellos cuando tienen 30, 40, 50, 60 años. O 20 y pico años, ya son personas adultas, Virgo. Todos los problemas que tienen o el bloqueo que tienen es en base a sus decisiones, Virgo. Tú ya has hecho lo mejor para ellos. Tú lo que tienes que hacer, Virgo, es descansar,
disfrutar tu vejez, disfrutar tus años, mi querido Virgo. Pero no puedes estar sufriendo siempre por los hijos, Virgo. Tú ya has hecho mucho ya. Otra cosa que ellos digan, mamá, papá, yo quiero cambiar. Llévame a un profesional o haz algo, pero yo quiero cambiar. Por favor, yo quiero cambiar. Pero si ellos, cariño, no aceptan que tienen un problema, no aceptan que hay un problema, no aceptan que necesitan ayuda profesional, tú no puedes hacer nada. Salvo que lo declares como locos y entonces pues simplemente lo internas, porque no están en su coeficiente, cariño. No están en lo que es en su razón. Entonces, tú no te sientas mal, Virgo. Richard, he dejado una persona que me ponía los cuernos, pero es una mujer que está sola en este mundo, es un hombre que está solo en este país, me sabe mal. Virgo, cariño, ¿dónde está la lealtad, Virgo? ¿Dónde está que esa persona respeto, mi querido Virgo? Entonces, antes de cometer lo que es un error, se lo hubiera pensado, Virgo. Se lo hubiera pensado. Yo prefiero decirte las cosas como son, mi sacerdote, mi sacerdotisa, para que no te vean la cara, ya sabes de qué, ¿no? Hay cosas que no puedo decir. Entonces, mi querido Virgo, yo siento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que ha llegado la hora de que pienses en ti. Ha llegado el momento, cariño, que apuestes por ti, por tu felicidad, Virgo. Te voy a sacar lo que es signos. Vamos a ver qué me dicen Virgo, Virgo, Virgo. Signos, cariño. Me sale lo que es un Leo, que puede ser los hijos. Me sale Aries. Me sale Virgo. Cierras con un Capricornio. Uno más, Escorpio. Tienes problemas con los hijos, ¿no, Virgo? O con los hermanos también. Puede ser que tienes problemas, la familia, hermanos, hijos. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. A ver, mi querido Virgo. La letra E. La letra C. La letra C otra vez. La letra E otra vez. La letra R y la letra S. Muy bien. Ya está, cariño. A ver qué me dice el oráculo, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Ya que estás un poco preocupado, preocupada por los demás, vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Tenemos lo que es la carta que dice a rajatabla. Tienes que ser firme con tus decisiones, con tus proyectos, con tu vida. El número 11, cariño, tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, lo que es en la numerología. Es un nuevo principio, un nuevo cambio, pero tienes que ser firme, cariño, con tus decisiones o con tus proyectos. El oráculo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que depende de ti, cariño. Puede ser la familia, puede ser tus trabajadores, puede ser tus hijos o personas que van a depender de ti lo que es en un futuro. Entonces tú tienes que ser firme, te dice, con tus decisiones, con tus convicciones, con tus proyectos. Tienes que creer en ti también. Entonces el oráculo dice, cariño, por el camino donde tú estás en este momento es el correcto. Cuando te dice el camino, tus decisiones que en estos momentos te están atormentando, es lo correcto, me dice. O simplemente ese proyecto que tú estás haciendo es lo correcto. No te desvíes de tu camino, te dice Virgo, que todo va a marchar bien. Todo va a marchar bien. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi sacerdote, mi sacerdotisa, ¿qué me dice el tarot de la New? ¿Qué me dice el tarot de la New? Virgo, 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 Virgo. ¿Qué me dice el tarot de la New? Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Hay una ilusión que tú tienes o hay un deseo. Vamos a sacar más cartas para filtrar. ¿Qué deseo tienes tú? Porque esta carta nos habla de un deseo, cariño, porque detrás hay un espejo, si te das cuenta. O quieres saber algo de alguien, también puede ser el caso. La carta del caballero de bastos me dice, tú quieres que una persona, mi querido Virgo, te preste atención. Entonces, tú quieres que una persona vuelva a tu vida. También me están diciendo. Posiblemente también quieres que una relación se concrete. ¿Por qué? Porque aunque las cosas no están muy claras entre ustedes, este personaje mira de costado. Entonces, quiere decir que este personaje, sea hombre o mujer, tú lo interesas.
lo interesas. Pero por el momento, Virgo, vosotros no están juntos. ¿Por qué? Porque se dan la espalda. Pero sin embargo, hay un interés. Puede ser que tú tengas tus miedos, tus dudas, o de repente me dice Richard, hace falta tiempo. Y ellos, Virgo, están pendientes de ti. Mi sacerdote, mi sacerdotisa, ellos quieren algo contigo, Virgo. Pero creo que aquí hace falta tiempo o vamos a ver qué está pasando. Porque estas dos cartas no salen así. Si estas dos cartas salieran así, Virgo, yo te digo, vosotros se van a realizar. Vosotros van a estar juntos, va a haber una unión, esta persona te corresponde, ya, pero mañana mismo. Pero no, me ha salido así. Se desean, se extrañan, se piensan, pero se dan la espalda. Vamos a ver por qué. O tiene compromiso, que también puede ser el caso. O está influyendo otra persona. Que Dios y el universo me ayude. Una carta. La carta de los enamorados. Esta persona, cariño, tiene sentimiento por ti. Mira, esta persona, tarde o temprano, Virgo, todo va a conspirar para que vosotros tengan ese acercamiento, tengan esa unión. Pero por el momento se dan la espalda. Mira, sale la carta de los enamorados, cariño. Ese hombre o esa mujer piensa mucho en ti. Piensa mucho en ti, cariño. Vamos a ver. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor me dice Richard, yo me gustaría tener buena armonía, buena comunicación con un familiar, mi hermano, mi hermana, mi padre, mis hijos. En este momento no sé qué pasa, no quiere entender. En este momento no me responde la llamada, los mensajes, pero luego lo va a hacer, Virgo. Tú lleva el mensaje a tu terreno. Puede ser familia, puede ser amigos, puede ser pareja. A ver, ¿por qué? Quiero que me diga por qué, por favor, quiero información. Espero que no me salga una carta negativa porque para alguno de vosotros, si está la carta de los enamorados y esta carta de Rey de Bastos y me sale una carta que puede ser que esta persona tiene pareja, puede ser, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 6 de Bastos. Alguien lo observa, Virgo. Entonces, para muchos de vosotros, o esta persona posiblemente se deja influenciar por una persona de elemento fuego. Puede ser Leo, puede ser Aries, puede ser Sagitario, o esta persona, cariño, tiene pareja. Por eso que vosotros en estos momentos no pueden estar juntos. Pero, ¿cuál es el desenlace, Virgo? Vamos a ver el desenlace. Estas dos energías, luego las cosas se normalizan. Estas dos energías, luego las cosas se normalizan. Vamos a ver. La carta de la estrella, sí. Sí, cariño, pero va a costar, mi querido Virgo. Va a costar. Alguien influye, alguien de repente lo pone en tu contra, alguien de repente le come la cabeza, etcétera, etcétera. Es como que también me dan a entender, Virgo, que quizás ustedes tienen problemas con la pareja, Virgo. A lo mejor yo que sé, hay un conflicto con la pareja y tú me dices, Richard, mucho discuto con él o con ella. Quiero ver algo aquí, ya está correcto. Pensaba que había un problema con el audio. Mucho discuto con él o con ella, con mi pareja. ¿Por qué pasa esto? Porque alguien le come la cabeza, Virgo. A lo mejor es la familia. A lo mejor la familia, corazón, tu suegro, tu suegra, su hermano, su hermana, pero alguien le come la cabeza. Me está diciendo. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Vamos a ver. A ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien. Dice, niños, su vida amorosa se ve influida por los niños. ¿Hay hijos, cariño? Ya me dirás en los comentarios, porque si esa persona tiene un compromiso, a lo mejor, cariño, el talón de Aquiles o no puede estar de repente, o no puede hacer ese cambio en estos momentos por la presión de los hijos, o extraña mucho a sus hijos, o la pareja, su expareja lo chantajea con el tema de los hijos también. Y si a lo mejor es tu caso, puede ser que también te está pasando lo mismo, o de repente los hijos, cariño, influyen para que vosotros dos no estén juntos. A veces los hijos también pueden ser muy manipuladores, sinceramente. Pueden ser muy manipuladores, porque me dice se ve influida por los hijos, por los niños. El otro punto, Virgo, voy a ser un poco retorcido, ¿vale? Cariño, mi mente va a ser un poco retorcido. Mi querido Virgo, ¿no será que a lo mejor de repente tú te quieres comprometer con una persona, cariño, porque estás esperando?
vas a ser padre o madre, también puede ser el caso, porque si no, no encuentro motivo por qué las dos cartas no se miran. A lo mejor me dice Richard, la persona de mi interés se comprometió porque lamentablemente lo dejó embarazada, o va a ser madre, va a ser padre, y nosotros pues nos tuvimos que separar. Y tú me dices, Richard, a veces sospecho que ellos no son los padres, que ella de repente esto lo ha manipulado, porque aquí hay algo retorcido, sinceramente. Vamos acá más cartas, Virgo. Vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio. A ver, mi sacerdote. Respuesta en el tarot egipcio, cariño, 3 grupos. Tú vas a elegir uno de ellos. Tú vas a elegir uno de ellos. Vamos a ver. Mi querido Virgo, vamos a ver qué me dicen. Opción 1, opción 2 y opción 3. Tú solamente elige uno de ellos. No me hagas trampa. Muy bien. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del mundo es un sí, puede ser que está lidiando con un Virgo. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que está lidiando con un Leo. Opción 3, la carta de la sacerdotisa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo o un Tauro. Muy bien. Vamos a ver, cariño, vamos a ver. Vamos a ver qué me dice, mi querido sacerdote, mi sacerdotisa. A ver, ¿qué mazo te saco, cariño? El tarot angelical. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Tú solamente ve tomando el mensaje que es tuyo, porque pueden ver muchos mensajes. Somos miles, Virgo. No me puedo centrar solamente en una persona. Cayeron 3 cartas. Vamos a hacer caso. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos, la carta del 3 de copas. Vale, Virgo, vale. Ahora voy entendiendo por qué las 2 cartas no se miran, Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Tú has tenido un problema, un conflicto, porque a lo mejor de repente te has enterado que la persona de tu interés, cariño, ha estado haciendo cosas que no competen en una relación. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor te has enterado que has estado con una persona en una fiesta, esta persona ha organizado una fiesta, esta persona de repente, cariño, ha estado coqueteando con alguien, porque si te das cuenta, la carta de 3 de copas, aquí hay mucha agua, y aquí nos están hablando, cariño, de la lujuria, de los placeres de la vida, de los triángulos amorosos, y aquí está lo que es el conflicto, Virgo. Has tenido un conflicto con una persona muy especial, posiblemente por un triángulo amoroso. Vamos a continuar. Por eso que vosotros en estos momentos se dan la espalda. O tú sospechas que la persona de tu interés, cariño, está sacando los pies del plato. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas y quieres tomar una decisión, cariño. A lo mejor quieres hablar con él o con ella. O a lo mejor me dice Richard, he tomado la decisión de separarme de esta persona. Porque aquí sale una decisión. A ver qué me dice esta carta, Virgo. Sí, la carta del rey de espadas. Siento, mi querido Virgo, que tú me dices, Richard, yo no puedo perdonar una traición. Yo no puedo dejar pasar esto de largo, Richard. Yo no puedo. Porque la carta del rey de espadas, cariño, es como que quieres empezar algo nuevo. Un proyecto nuevo también. Puede ser el caso, pero aquí ha habido una discusión. Luego voy a filtrar lo que es economía. No quiero mezclar, pero aquí hay una decisión. Y posiblemente, cariño, puede ser que muchos de vosotros quizás te cuesta tomar esa decisión porque hay hijos también. Porque me salió lo que es en Los Ángeles del Amor, hijos. Y aquí la carta guía es como que tú quieres empezar desde cero, quieres rescatarte. Cariño, ¿te das cuenta cómo todo tiene lo que es similitud, Virgo? Y esa imagen de donde están reunidos hijos, donde una persona te agarra del hombro, puede ser que tú estás recordando a la familia o tienes una foto que te lleva al recuerdo con ellos. Entonces, muchos de ustedes, cariño, tienen problemas con la pareja. Se quieren separar por un triángulo amoroso, cariño. Por un triángulo amoroso. Vos acá más carta, vamos a ver, mi sacerdote.
¿Ves? Es que quieres empezar algo nuevo. Quieres empezar algo nuevo, cariño. Es como que me dice Richard, aún me siento joven. Aún siento que puedo tener una oportunidad. Es esto, Virgo. Y aquí el oráculo también te dice a rajatabla, tienes que ser firme. Muchos de vosotros, Virgo, son padre y madre para sus hijos. Y tú vas a salir adelante, pero tienes que ser firme en tus decisiones, me dice sacerdotisa. Firme en tus decisiones. Es increíble cómo las cartas tienen mucha similitud, mi sacerdote, mi sacerdotisa. A ver qué te dice el arcángel Gabriel, ¿vale? Con fe. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, abra su sol interior. Unos hilos de plata salen de su plexo solar y se conectan con distintas partes de su existencia actual. Debe romper esos lazos y comprender hasta qué punto se ha estado aferrando a ellos durante demasiado tiempo. El hilo de la vida, lazos kármicos, Virgo. El arcángel Gabriel te dice, cariño, tú puedes empezar otra vez desde cero, ¿vale? Una nueva historia, un nuevo amor, etcétera, etcétera. Y también te dice, tienes que abrir lo que es tu plexo solar. Si tú no estás bien en una historia, posiblemente ha llegado la hora de que rompas palitos, Virgo. Pero la última palabra lo tienes tú. El arcángel Gabriel te dice, cariño, hagas lo que tú hagas con respecto a esta situación, te va a ir bien. Me está diciendo. Tengo una curiosidad, Virgo. Richard, ¿qué? Siento que muchos de vosotros posiblemente sospechan, pero no saben cómo es esa persona. Voy a sacar las características. ¿Te va a gustar? ¿Seguro que te va a gustar o seguro que puede ser que me diga Richard, eso quiero? A ver. Vamos a ver, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Quiero ver las características. Mis ojos están cerrados, ¿vale? Mis ojos están cerrados a la de Dios. Vamos a ver. ¿Cómo son esas personas? Hombre o mujer, da igual. ¿Cómo son esas personas? Con la cual la pareja o el ex de Virgo ha sacado los pies del plato. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Cayeron 2 cartas. Luego voy a sacar más. Muy bien. Para muchos de vosotros, cariño, estas personas pueden ser de elemento fuego y elemento agua. Cariño. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Elemento agua se centra mucho a un Escorpio. Un Escorpio. Este personaje puede ser alto o alta también. Es una persona que también tiene pareja, pero sin embargo le da igual. Es una persona, cariño, que coincide contigo, porque este personaje te mira. ¿Ves? Cómo te mira de reojo. Es una persona que a lo mejor, cariño, se maquilla mucho también, si es mujer. Cabello corto. Si es hombre, cabello corto, inclusive si lo tiene un poco largo, se hace como un moño. Se hace como un moño. Si es hombre o mujer, da igual. Es una persona que físicamente está muy bien. Muy bien. Y sabe lo que tiene, cariño. Pero es un personaje, mira, aquí hay una palabra clave, Virgo. Es un personaje que está acostumbrada a hacer esto. Entonces, tu pareja, cariño, tu ex, no es la primera persona con la cual de repente se enrieda. No, está acostumbrado o acostumbrada a hacer esto. Este personaje, cariño, está pendiente de ti. No sé por qué sospecho que tú lo conoces. La carta de la muerte me dice, el final de algo y un renacimiento. Posiblemente tu pareja o tu ex ha tenido una historia con él o con ella y han vuelto a retomar otra vez el contacto. Puede ser el ex de ellos, su ex de ellos, cariño, ¿vale? Porque la carta de la muerte es un renacimiento, es un renacimiento. Ahora se me va prendiendo la vela de mi cerebro, cariño. El contacto que tiene con esta persona quizás también es por los hijos. Tú ve llevando el mensaje a tu terreno. Vamos a ver, Virgo. Vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver. La carta del 7 de bastos. Tú lo sospechas.
me están diciendo, ¿vale? Tú lo sospechas. Puede ser también piel blanca. Es una persona que aparentemente, inclusive Virgo, mira cómo llega la humanidad, sinceramente. Inclusive Virgo, me atrevería a decir que ellos posiblemente están en una congregación, en una iglesia. En una iglesia. A lo mejor de repente puede ser que es inclusive el pastor. ¿Por qué no? Pero está en una iglesia, o la pastora, en una iglesia. ¿Por qué? Porque aquí está lo que es está en una posición de meditación. Es como que se siente perfecto, iluminado, iluminada, cariño. Iluminado, iluminada. Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Me ha confirmado lo que yo te he dicho con Escorpio, que tienen lo que es un lazo, cariño, por los hijos. Por los hijos. Inclusive, mi querido Virgo, me atrevería a decir que algunos de ellos o de ellas trabajan juntos, aunque no hubiera hijos. Trabajan juntos, porque aquí si te das cuenta, aquí hay un hombre, detrás está todo negro, está con la cabeza caliente y trabajan juntos. Y son ellos, Virgo, quienes buscan, cariño. Si tú me dices, Richard, porque ya lo veo. Richard, esa mujer se metió en la vida de nosotros. Ella lo engatusó, ella lo provocó. ¿Qué pasa, cariño? Que tu marido o tu ex corazón no toma sus decisiones. ¿Qué pasa, cariño? Que se lo ha amenazado ella. No lo justifiques, Virgo. No lo justifiques. Yo sé que es tu hombre, pero no lo justifiques. Por favor. Me dice, él lo busca, cariño. Él lo busca. Y esta mujer, si es una mujer, cariño, esta mujer tiene hijos. Tiene hijos. Y posiblemente lo conquista quizás siendo muy detallista, lo hace regalos, etcétera, etcétera. El padre perfecto, cariño. Cuando por dentro es prácticamente una limaña. Una cucaracha de 2 patas, mi querido Virgo. Muy bien. Entonces ya tienes mensajito, mi querido Virgo. Ya tiene mensajito. Richard, ¿cómo lo conoció? Algunos de ellos en el trabajo, ya te lo he dicho, pero voy a sacar carta. No sé por qué siento tu energía que estás queriendo saber más. A ver, esta carta. En el trabajo, algunos de ellos, la carta del 4 de oros. Virgo, corazón, esta lectura. Algunos inclusive puede ser que tu pareja o ellos son su jefe o tienen un cargo. Y algunos ha sido por el dinero, la conveniencia, Virgo. Influye mucho dinero aquí. Ay, mi sacerdote, estaríamos hablando de esto todo el día. En la próxima lectura dime si quieres que te dé más información. Ustedes van a ser punteros, van a tener lectura bonus, yo lo sé. Yo sé que van a ser punteros, mi querido Virgo. Vamos a canalizar, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a canalizar. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver. Siento que me dices, lo único que quiero es que me deje en paz. Quiero mi libertad. Pero sin embargo me hace la vida de cuadritos. Esta persona, algunos no aceptan, cariño, sus errores. Vamos a ver, mi querido Virgo. Virgo, hay una mujer que tiene los dientes grandes o puede ser que le hace falta dientes, alguna dentadura. Cabello largo y su color es rubio, pero parece que no se cuida el cabello, cariño. Como que lo tiene un poco quemado o es un rubio exagerado, un rubio cucaracha, lo vamos a poner, ¿vale? Tú ten cuidado con esa mujer, Virgo. ¿Por qué? Porque yo he visto, Virgo, es como si fuera como un alien. Abre su boca, Virgo, abre su boca enorme, ¿vale? Como, yo qué sé, como una piraña o como un dinosaurio. Abre su boca enorme y empieza como a intentar atragarte, Virgo. Atragarte. Entonces, hay una persona, Virgo, que tienes que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque es capaz de cualquier cosa. Cuando tú tengas un sueño
que a lo mejor una persona viene y te quiere tragar, o un animal te quiere tragar, eso quiere decir, cariño, que una persona está haciendo algo en tu contra. Y tienes que ir con cuidado, ¿vale? Eso es lo que yo he visto aquí. Vamos a continuar. Tú lo has visto, Virgo, a ellos agarrados de la mano, me dicen. Tú lo has visto, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Pero es muy curioso porque hay un grupo de ustedes, no digo todos, que la familia de ellos que se están portando mal no están de acuerdo con la forma como se comporta su hijo o su hija. Es como que a ti te apoya el suegro o la suegra también. Y mira que yo no meto la mano al fuego por los suegros, sinceramente, pero es como que te apoyaran, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tienes en casa, mi querido Virgo, es como si fuera, es como una imagen de, como si tuviera decorado con pan de oro, no sé si conoces, color dorado, pero es como, no es un candelabro, no es un candelabro. Puede ser de repente, yo que sé, una herramienta o algo de repente antiguo y tú lo tienes colgado en tu pared. Lo tienes colgado. Y a veces lo observas, lo miras, Virgo. Lo observas. Mi querido Virgo, mira, hay que tener mucho cuidado con cosas que a lo mejor tenemos en casa, especialmente cosas que tú puedes comprar en un anticuario, Virgo. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, me fui a un mercadillo o a un anticuario y encontré algo muy antiguo que me llamaba la atención. Lo compré, ¿vale? Y desde que he comprado eso, Richard, como que las energías no han empezado a vibrar bien en casa, muchos problemas, me he sentido enfermo, enferma. Entonces, mi querido Virgo, puede ser que aquello que tú has comprado tenga mala energía, cariño. Una de dos, pero tú tienes algo colgado en tu pared muy antiguo, cariño. Una de dos, o lo haces una limpieza como hacemos con las cartas con incienso, el humo que lo cubra ese material que tú tienes, cariño, el humo, o échalo agua bendita, o simplemente llévalo al pastor, al sacerdote que lo bendiga. Sé que a lo mejor le va a llamar la atención y va a decir, pero ¿por qué me traes esto? Tú dilo que es algo muy especial de un familiar o algo, ¿no? Pero que lo bendiga. Porque siento que eso tiene algo, Virgo. Tiene algo eso, ¿vale? Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver para ti, mi querido Virgo, una persona de cabello corto que parece Dora la Exploradora? ¿Tú has visto esos dibujos? Dora la Exploradora, cabello negro, cariño. Una persona de cabello corto. Puede ser de repente un familiar, una persona cercana, porque lo veo vestida con una ropa blanca, cariño. Vamos a ver, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Virgo. Dile que tiene razón. Me está diciendo que tú tienes razón en algo. En algo tú tienes razón, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Porque me dice, dile que tiene razón. No, es muy curioso porque me dice, dile que fue empujado o empujada. Tú llévalo a tu terreno. Me dice Virgo, dile que fue empujada o empujado. No sé por qué, mi querido Virgo, quizá la imagen, porque puede ser también lo que es un varón. Tú dime, Virgo, si a lo mejor de repente tú has perdido algún familiar de una manera muy extraña. Y de repente tú has sospechado de que a este familiar alguien lo empujó, Virgo. Una persona de avanzada edad o de cualquier edad también. Porque me ha dicho esto. Dile que lo empujaron o fue empujada o empujado, cariño. Es esto. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Mi querido sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dice en economía? Vamos a ver, Virgo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Mi querido Virgo, vamos a ver economía.
Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, tu economía empieza a mejorar. Has estado pasando problemas económicos, pero alguien te ayuda, Virgo. Alguien te ayuda, ¿vale? Alguien que inclusive se va a enfrentar a los demás para ayudarte. La carta también, ¿ves? Del paje de bastos. Es como que existe una persona que quiere ayudarte para un trabajo, para un proyecto, un contrato, o tú de repente estás buscando un préstamo y te pone muchos peros, muchos documentos, pero alguien te ayuda, Virgo. Aquí hay un enfrentamiento, pero alguien te ayuda. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. La carta del carro, inclusive puede ser, Virgo, que esa propuesta viene de una situación que no está cerca de tu zona de confort. A lo mejor una persona que está afuera te ayuda económicamente, que está lo que es en el extranjero, o de repente, cariño, hay una propuesta de trabajo la cual implica desplazamiento o viaje. Pero alguien te ayuda. Y tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos. Posiblemente vas a tener una entrevista también, o vas a estar compitiendo por un trabajo, un proyecto, pero te van a ayudar, me dice Virgo. Te van a ayudar, ¿vale? Entonces, ve con toda la fe del mundo. Si tú me dices, Richard, quiero un préstamo, te van a ayudar. Alguien va a influir, alguien va a interceder, mi querido Virgo. Muy bien. Vamos a ver las características. Vamos a ver las características, Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver las características, mi querido Virgo. Vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta de la sota de copas. Para muchos de vosotros, Virgo, posiblemente tu problema es que estás lidiando con una persona que le falta madurez. A lo mejor son los hijos o estás con una persona, cariño, que se porta de una forma inmadura. Piel blanca, cabello castaño, rubio se lo pinta, ojos claros, verdes, azules también o color miel, viven cerca de la costa, cerca del mar. Esta persona se da cuenta posiblemente de sus errores, pero por el momento, cariño, está lo que es en el limbo. Muy pronto va a reaccionar. La carta del mago me dice también, cariño, posiblemente tú estás lidiando con una persona del signo Aries, o esta persona está dentro del trabajo, del proyecto, de los estudios. Es una persona muy inteligente, inclusive puede ser tu jefe, tu jefa, tu profesor, tu profesora. Piel blanca o piel trigueña, puede ser que tenga algún tipo de tatuaje. O de repente, cariño, es una persona que tiene un cargo. Como tenemos lo que es la carta del mago, también puede ser alguien de una congregación, una iglesia, un templo, yo qué sé. La carta del 2 de bastos. Existe una persona que te piensa, que te extraña, Virgo, pero esta persona como que te dice muchas cosas, pero sin embargo no hace nada, no actúa. Actualmente, mi querido Virgo, ellos o ellas se sienten como atrapados o atrapadas en una relación. A lo mejor de repente tiene lo que es un compromiso y por eso, cariño, todavía no le dan lo que es el divorcio. O simplemente hay una distancia o hace falta dinero. Esta persona te extraña, elemento fuego. Aries, Sagitario, Leo. Puede ser que inclusive tenga rasgos asiáticos, pero ojos pequeños. Cabello castaño, cabello rubio, lacio, cariño. Corto. Es una persona que viaja mucho o posiblemente es una persona que tiene que viajar mucho para poder coincidir con ustedes, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te guste esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Haz caso de tu intuición, cariño. Y yo te recomiendo, Virgo, primero tú, segundo tú, tercero tú. Tienes que apostar por ti. A veces, cariño, nos aferramos tanto a una persona y esa persona lo único que nos hace es infeliz. A veces, cariño, queremos ayudar a una persona, pero esa persona no se deja ayudar. Entonces, piensa que el tiempo es oro. Tienes que también apostar por ti. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo y estamos en contacto.